Hola, mi nombre es Víctor Macías. Hola, mi nombre es Roberto Carlos Muñoz Mesa y esta es la presentación del taller de series de Fourier. En este trabajo uno de Teoría de las Telecomunicaciones uno, tenemos la misión de reconstruir mediante combinación lineal de senos y cosenos a través de series de Fourier a esta función periódica mostrada en pantalla. Sabemos que esta función tiene periodo 2 y potencia finita. También tenemos el objetivo de conocer cuál es el número de coeficiente suficiente para la correcta reconstrucción de la señal, dado que, bueno, no se puede alcanzar el límite infinito definido por el planteamiento teórico. Además de eso, tenemos que analizar qué ocurre con el espectro de magnitud en los siguientes casos. Cuando hay un cambio de duración en la señal y por lo tanto en el periodo de esta. Además de eso, cuando se le introducen ceros o espacios entre las repeticiones periódicas. En ambos casos debemos conocer qué pasa con el número de coeficientes necesarios para la reconstrucción adecuada de la señal. Antes de empezar es importante decir que las series de Fourier son empleadas para el análisis de funciones periódicas y eso se hace con la descomposición de la función en una sumatoria teóricamente infinita de funciones sinusoidales. Decimos que es teóricamente infinita porque cuando lo llevamos a la práctica, en nuestro caso a MATLAB, pues sería imposible tomar un número infinito de armónicos. Esta es la función que se nos ha sido otorgada y vemos que está en los puntos menos 1,5, menos 2 y 0,51. Ahora bien, para hallar la ecuación de la función lo hacemos de esta manera, utilizando esta ecuación que vemos aquí. Ya resolviendo la ecuación tenemos que es igual a y igual a 3 medios de x más un cuarto. Entonces, haciendo una analogía, la pasamos al dominio del tiempo, la tenemos que es de esta forma. Como nosotros lo que vamos a hacer es introducir los coeficientes de una forma general en MATLAB, eso para facilitar el desarrollo de los siguientes requerimientos. Entonces pues hallamos a sub 0 con la ecuación y lo dejamos en términos generales, esto es en los intervalos de a y b. Para su n se realiza lo mismo, resolvemos la ecuación de los coeficientes de a sub n y nos queda esta ecuación que está aquí en términos generales. Lo mismo sucede para bn. ¿Cómo? Posteriormente veremos, es útil utilizar la potencia de la señal, ya que nosotros tomaremos un 99% de potencia y con esto hallaremos los armónicos necesarios. Entonces, esta es la ecuación para la potencia en el dominio del tiempo y la de acá abajo es en el dominio de la potencia de la señal en el dominio de la frecuencia. A continuación, vamos a conocer el código en MATLAB que me permite representar la señal diente de sierra por medio de su serie de Fourier. El código es capaz de calcular los armónicos suficientes para la reconstrucción de la señal en función del porcentaje de similitud que yo deseo em, de la señal original, ¿sí? Para posteriormente proceder a la reconstrucción de la señal con su respectivo espectro de magnitud. Para efectos prácticos, bueno, vamos a compilar el programa. Yo le quiero pedir a mi programa que me arroje el 99% de información de la señal original. Entonces, bien, el código a través de pues, diferentes operadores obtiene al final la señal reconstruida con su respectivo espectro de magnitud. Y finalmente el código me arroja que con 46 armónicos se obtiene el 99% de similitud con la señal original. Y además de eso, la potencia es 1. La potencia de la señal original es 1.
Del mismo modo, si cambiamos el porcentaje de similitud, y en este caso obtengo el 80%, obtengo que, perdón, corramos el programa, obtengo que con dos armónicos se obtiene el 80% de la señal original y su potencia sigue siendo 1. Bueno, este cambio lo podemos también apreciar en la calidad de la señal construida y en el espectro de magnitud. Del mismo modo, podemos cambiar este valor al 95% y para conocer cuáles son los armónicos suficientes. Bien, aún no corre. Bien, ahora tenemos que con 9 armónicos se obtiene el 95% de similitud de la señal original y su potencia sigue siendo equivalente a 1. Bien, eso es todo en cuanto a la reconstrucción de mi señal original y el espectro de magnitud. A continuación, vamos a analizar el espectro de magnitud cuando existen cambios de duración y periodo en la señal. Para ello, vamos a utilizar el siguiente código en MATLAB. Como ya se mencionó hace un momento, este código también permite reconstruir la señal a partir de un porcentaje de similitud. Durante todo el video vamos a usar un porcentaje del 99%, es decir, lo más similar que se puede con la señal original. Bien, podemos omitir un poco esta parte del código. Es repetitivo, es equivalente o análogo a lo que se obtiene en el primer script. Bien. Aquí pues podemos ver la reconstrucción de la señal original para luego compararla con señales de mayor y menor duración. Bien, aquí pues podemos apreciar la reconstrucción de la señal original y el espectro de magnitud de la señal original. Y bueno, el mismo modo, podemos obtener que hacen falta o son suficientes 46 armónicos para obtener el 99% de la señal original. Además que su potencia es 1. Bien, ahora se empiezan el cálculo de los armónicos para una señal de larga duración. En este caso, la duración también se puede variar gracias a esta barra. En este caso, vamos a trabajar con una señal de 20 segundos. Bien, se hace el mismo proceso, el mismo cálculo de armónicos suficientes para ahora una señal con duración de 20 segundos. Bien, aquí podemos apreciar el cálculo de los armónicos, en este caso es 61 armónicos, pero eso lo apreciamos más adelante. Y bueno, aquí la obtención de los espectros y la reconstrucción de la señal con larga duración. Ahora se obtiene la primera comparación de gráficas. Vamos a compilar nuevamente el programa. En las gráficas se puede apreciar, bueno, en la parte superior obtengo la información de la señal original. En la parte inferior obtengo la información de la señal de mayor duración. Se puede apreciar a simple vista que señal, que el espectro de magnitud de la señal con mayor duración tiene comenzando mayor cantidad de muestras, más cantidad de muestras son necesarias para reconstruir el 99% de una señal de mayor duración. Y además de eso, las muestras la distancia entre las muestras es más corta entre ellas. Esto se explica debido a que, bueno, como el periodo es más grande, la frecuencia fundamental, la cual es la inversa del periodo, es mucho más pequeña. Entonces, eso explica por qué esta distancia es más corta.
Recordemos que las muestras en un espectro de, de magnitud están distanciadas una distancia de f sub 0. Bueno, como les comenté hace unos instantes, para reconstruir el 99% de una señal de larga duración son necesarios al menos 61 armónicos. Además, la potencia es mucho más grande, de 75.25 unidades de potencia. Del mismo modo, se hace el análisis para una señal de corta duración. En este caso, el nuevo periodo será de 0.25 segundos. Y bueno, se hace el mismo análisis y al final obtengo esta comparación de las gráficas. En la parte superior obtengo la información de la señal original y en la parte inferior tengo la reconstrucción de la señal de menor duración. A simple vista se aprecia que para una señal de menor duración se necesitan menos cantidad de muestras para llegar al 99% de la información de la señal original. Además, las distancias entre las muestras están pues más separadas, mucho más separadas, y esto se explica porque el periodo es un número muy pequeño, lo cual indica que mi frecuencia fundamental es un número más grande, y eso se ve reflejado en la distancia de cada una de las muestras. También puedo obtener que para obtener el 99% de similitud de una señal de corta duración son necesarios 3 armónicos. Y también puedo obtener que la potencia es significativamente menor. Y bueno, aquí tengo un resumen de la información de la comparativa. Para mi señal original hacen falta 46 armónicos y mi potencia es 1. Con mi señal de larga duración hacen falta 61 armónicos y mi potencia es 75.25. Y para una señal de corta duración son necesarios 3 armónicos y la potencia se ve seriamente disminuida. Ahora veremos el espectro de magnitud con introducción de ceros en MATLAB. Bueno, este procedimiento que está aquí pues es el mismo que ha comentado mi compañero Víctor Macías anteriormente. Entonces, ahora pasaremos a ver el proceso que hace para la adición de los ceros. Nosotros dejamos constante los intervalos de la función, que son desde menos 1.5 hasta 0.5, y lo que se va a variar es el periodo, y pues como nuestro periodo es igual a 2, para poder añadir los ceros debe ser con un periodo mayor a 3. Para nuestro caso lo vamos a tomar por encima de 5. Aquí abajo pues tenemos las respectivas fórmulas para hallar la potencia promedio de la forma integral con la adición de los ceros. También tenemos la reconstrucción de esta señal y el espectro de magnitud de la señal con los ceros añadidos para posteriormente graficarla. Entonces ahora probamos con un periodo igual a 5. Entonces tenemos lo siguiente: tenemos la reconstrucción de la señal original con su respectivo espectro de magnitud y también tenemos la señal reconstruida con la adición de los ceros. Recordemos que nuestra función llegaba hasta 0.5 y allí terminaba, y esto iba hasta menos 1.5, es un periodo de 2. Entonces nosotros adicionamos 3 ceros, los cuales se pueden ver desde aquí. Desde 0.5 hasta 3.5 hemos añadido ceros. Luego de aquí en adelante ya sigue la función nuevamente y se vuelven a introducir ceros. Aquí tenemos el espectro de magnitud ya de la señal que le introducimos los ceros. Para la señal inicial se necesitaban 63 armónicos para reconstruirla con un 99% de similitud con la señal inicial. Para
Para la señal reconstruida con la adición de ceros ya se necesitan 63 armónicos. Ahora probaremos con un periodo de 30 segundos. Bueno, pues aquí tenemos la reconstrucción de la señal original, vemos que no hay cambios, y si podemos ver la señal reconstruida, pues esta ya se introduce más ceros. Recordemos que estamos introduciendo un periodo de 30 segundos, por lo cual estamos añadiendo 28 ceros. Entonces toda esta zona de aquí será de introducción de ceros, y podemos ver su espectro de magnitud. Y con un periodo de 30 segundos se necesita 378 armónicos para obtener el 99% de similitud de la señal. Por último, probaremos con un periodo de 50 segundos. La señal original no cambia y miramos que se introducen 48 ceros en la señal de reconstruida, y miramos su espectro de magnitud. Se logra observar que cada vez que se aumentan más ceros, el espectro de magnitud de la señal reconstruida va tomando la forma de un seno cardinal, y para este caso se necesitan al menos 630 armónicos para obtener el 99% de similitud de la señal. Por último, se concluye que para obtener una reconstrucción aceptable de mi señal original, no hace falta trabajar con los infinitos armónicos que plantea la teoría. Con un número significativamente menor al infinito, en este caso valores de 40, 60 armónicos, son suficientes para obtener un 99% de la información de esta señal, lo cual es muy útil cuando se trabaja pues, en la práctica, puesto que conseguir los infinitos cálculos para esta reconstrucción son casi que imposibles. Por último, cada vez que se hace un cambio en el periodo y la duración de la señal, se hace notorio que se necesita aumentar y disminuir la cantidad de armónicos necesarios para reconstruirla. Entre más cortas, sí, entre menor sea la duración de una señal, entonces se necesitan menos armónicos para construirla. Y por ende, también voy a obtener una potencia muy pequeña. El mismo modo, lo contrario también es cierto. Cuando estoy trabajando con una señal que dura mucho en el tiempo, con una señal de larga duración, entonces voy a necesitar más armónicos para poder reconstruirla mediante series de Fourier. Del mismo modo, la distancia a la que están ubicadas las muestras en cada uno de estos espectros depende de la frecuencia de la señal, es decir, del periodo. Con una señal, con un periodo pues bastante grande, voy a obtener una frecuencia fundamental muy pequeña, lo cual indica que las muestras van a estar más cercanas la una de la otra, puesto que, bueno, recordemos una vez más que la distancia entre las muestras depende del periodo de la señal. Lo contrario también es cierto. Para señales de corta duración, o sea, periodo corto, se obtiene una frecuencia bastante grande, y esto también se ve reflejado en el espectro de magnitud de esa señal. Las muestras van a estar un poco más alejadas entre sí. Bueno, una última conclusión es que cuando se hace la introducción de los ceros en una señal periódica, es visible el aumento del número de armónicos para reconstruir la señal con un 99% de potencia. Además de esto, entre más ceros se introduzcan en el espectro de magnitud,
se logra ver cómo se asemeja a un sin continuo. Muchas gracias por su atención. Hasta luego. Muchas gracias por su atención. Espero todo haya quedado muy claro y nos vemos la próxima.